Son 8:08 de la mañana. Como ya lo comentábamos al inicio del programa, pues hoy se cumple un mes, Adán Plata, un mes de lo que aconteció el pasado 19 de septiembre en pues nuestro país. En la parte centro del país fue donde más se resintió este sismo que se dio el 19 de septiembre pasado, y justo a un mes hay un montón de pues hay un montón de preguntas definitivamente sobre qué sigue, pero también hay un montón de espacios como para hacer reflexión acerca de cómo se comportó la ciudadanía. Hay que aprovechar este momentum que hubo de sociedad civil, de darnos cuenta que somos más personas las que queremos apoyar y trabajar juntos que andar quitándonos ahí y compitiendo de manera absurda. Y para platicar acerca de cómo está el ambiente a un mes de todo lo que sucedió, de estos terribles hechos aquí en México, vamos a hablar con Luis Velázquez, director y de la revista y diario digital Capital CDMX, y también secretario de la Asociación de Periodismo Nación MX. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Pues buenos días, Alex, Adán y a toda su audiencia. Gracias por este espacio para poder platicar, como ustedes comentan, de tan trágicos hechos que, pues, por lo menos yo creo que a nuestras generaciones, 3 generaciones no les había tocado vivir una situación, una catástrofe de esta magnitud, y como señalas, efectivamente demostró un poder social que no habíamos vivido. Yo lo podría interpretar como que en la ciudad se vivió una democracia de manera real, donde vimos a una sociedad civil hombro con las autoridades, tratando de reaccionar de manera inmediata para rescatar a las personas. Pero ese es, digamos, el rostro positivo, la cara bonita que logramos ver de esta tragedia, y que a lo mejor a muchos nos mantiene motivados por lo que pudiera surgir a partir de este hecho, sobre todo estando en un año electoral. Pero la realidad es la otra cara que comentabas, que hay mucha confusión en cuanto a lo que se ha logrado en la parte social. Y un dato para iniciar, digamos, es que al día de hoy, que se cumple un mes de la tragedia, no tenemos una cifra exacta de las personas damnificadas, por ejemplo, ¿no? Sí tenemos algunos avances de lo que ya podríamos decir que la ciudad salió de la contingencia, pero también hay mucha incertidumbre en cuanto a las cifras que está ofreciendo el gobierno por parte de, por ejemplo, los derrumbes. El gobierno de la Ciudad de México ha dicho que solo se registraron 38. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Comisión de Vivienda, hicieron un estudio y ellos reportan que han detectado 51 derrumbes. Entonces empieza a haber problemas de cifras. Luego también nos encontramos con el problema de que grandes marcas intentaron ocultar que había habido personas fallecidas en sus inmuebles, como sucedió con Palacio de Hierro, algunas otras grandes marcas como Walmart, que intentaron ahí, como siempre, a veces, pues para no generar un daño a la marca, hacer como que no pasó nada. Sin embargo, ha trascendido en redes sociales, que es otro de los grandes poderes que tenemos actualmente y que no había en 1985, este flujo de información tan rápido, que para fortuna nuestra, fue muy audaz la manera en la que se fue organizando esta plataforma de verificación 19S, que podríamos decir incluso que es más eficaz que la misma plataforma que lanzó el gobierno, porque ahí se ha ido procesando la información de manera muy estratégica, tanto para evitar que las personas que fueron afectadas cayeran en este momento de confusión, como para, pues, resolver, ¿no?, muchos de los problemas que se tienen. Y creo que algo a destacar en este tema de la plataforma fue que se logró abatir el tema de los rumores. Que los rumores, sí te podría decir que fue algo que hizo que costaran más vidas de las que se pudieron haber evitado. Te pongo el ejemplo de el caso de un derrumbe en Saratoga 714 que nos tocó cubrir. Ahí había una señora que se llamaba Candelaria Tobilla, y pasaron 3 días en los cuales no pudieron intervenir el ejército para hacer esta labor de rescate, pero eso tuvo su origen
en que se había promovido un amparo. Y esos amparos que se promovieron fueron porque empezó a correr el rumor entre las redes sociales o el WhatsApp, donde alertaban que el gobierno ya estaba metiendo maquinaria para, pues, acabar con los derrumbes y acabar con cualquier esperanza de vida. Eso generó que se presentaran estos amparos que le quitó tiempo a la Marina, al Ejército para poder intervenir, y ese es un caso o un ejemplo de una vida que se pudo haber salvado. Claro, Luis, ¿cómo estás? Te habla Alex. Como comentas, mucha confusión alrededor de todo lo que ha sucedido, ¿no? Sí vemos una respuesta inmediata a través de redes sociales, ese afán de apoyar que también llegó a causar un poco o mucha desinformación, que poco a poco pues se fue desmitificando con este tipo de plataformas. Y vaya, en esas 2 semanas pudimos ver a un México muy unido. No sé cómo veas ahorita cómo estamos como sociedad, si ya se perdió un poco ese interés, si seguimos al tanto de todo ello. Y también hablaba sobre pues de la confusión que hay con todas los damnificados. ¿Cómo podríamos decir que está el estatus de aquellas personas que han perdido sus hogares? Mira, yo lo que te podría decir en cuanto al tema informativo es que hasta el día de hoy lo que se tiene como registro es que hubo por lo menos 21,000 damnificados, esto con base en que son el número de cheques o ayudas que ha podido repartir el gobierno de la Ciudad de México. ¿Los para 3,000 pesos? Estos famosos 3,000 pesos que te dan. Hijo, que como hubo gente que fue a canjear su cheque y no le tocaba. Exactamente, de estos 21,000 que se entregaron, hay 5,000 que se están investigando porque probablemente es gente que falsos damnificados. Entonces, eso, digamos, es el otro rostro que nos muestra la tragedia, pero también un problema de una contingencia. Para que funcione un programa social de ese tipo, por lo general se enfrentan a reglas de operación. Sí. Pero en este caso, al ser una tragedia, un desastre, pues hubiera sido imposible también que cuando algún damnificado llegara y que pidiera la ayuda, tú le dijeras, preséntame algún documento, ¿no? Sabiendo que lo perdió todo, por ejemplo. Entonces, creo que son cosas a las que se tiene que afinar. El gobierno creo que está en un proceso también todavía todavía creo que no podemos hacer un análisis muy serio de si su reacción fue efectiva, aunque lo que sí empieza a dejar ver es que hay muchos vacíos o problemas, como podría ser, por ejemplo, el tema de que a raíz del desastre y de la presión social presentan un atlas de riesgo que se ha exigido durante más de una década o desde hace mucho tiempo, y presentan un esbozo ahí que deja más dudas que realidades, ¿no? Hoy por hoy no hay estudios que nos digan en la Ciudad de México dónde estamos parados, dónde se puede edificar, con qué tipo y dónde no, cuáles son las zonas de riesgo. Y eso también responde a una lógica que tiene que ver con las inmobiliarias. A la pregunta de cómo veo hoy la situación, yo diría que la veo con mucha incertidumbre, porque por una parte pareciera que no entendemos la magnitud de la tragedia. Claro. Sí. Y por otra parte vemos ya algunos intereses tanto de los grupos políticos o de la clase gobernante y de las inmobiliarias, pues por querer caer en la tentación de aprovechar este gran problema con los fondos que se van a repartir para pues sacar algún tipo de ganancia, más allá de entrarle a una reconstrucción seria, que es lo que implica la Ciudad de México. Y otro dato que está, digamos, inmerso en el problema es que hoy por hoy no tenemos una comisión de derechos humanos que esté ahí cerca de las personas damnificadas, viendo los problemas o acompañando este proceso de reconstrucción, porque precisamente está en el proceso de ver si se reelige la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos o si se elige un nuevo ombudsman. Entonces, creo que hay una parte ahí de desamparo y de acompañamiento a las autoridades, y tan es así que pues hoy no sabemos a ciencia cierta cuántos recursos se tienen. Solo se sabe que, por ejemplo, hay 9,000 millones de pesos del Fonden, algunas otras
aportaciones, pero no hay claridad, ni tampoco claridad tienen los damnificados, porque hemos podido platicar con muchos de ellos, de que les digan por lo menos en qué situación está su inmueble, y si su inmueble está en esta situación de rojo y se va a tener que derrumbar, o si está en amarillo y se va a tener que reparar, o si está en buenas condiciones. Claro. Y eso es muy grave, porque sin eso tú no sabes hacia dónde vas a tener que dar el siguiente paso. Definitivamente. ¿Reconstruir o qué? Sí, pues este tipo de tragedias abren esta baraja de opciones y sobre todo dan una muestra de cómo es que operan las instituciones en el Estado mexicano ante situaciones que a veces las rebasan, ¿no? Y en esta ocasión definitivamente están rebasadas. José, muchísimas gracias por darnos este panorama, Luis. Hay mucha tarea por hacer, hay muchos renglones que no debemos de perder de vista para hablar acerca de las consecuencias del sismo, a dónde van esos recursos del FONDEM, cómo es que se está fiscalizando todo el ejercicio de ese dinero. Y pues bueno, seguramente platicaremos más adelante para darle seguimiento a esto que la verdad es que nos concierne absolutamente todos, ¿no? Así es, y no, al contrario, gracias a ustedes, porque el hecho también de recordarlo y de tenerlo presente, pues hace que no se pierda este espacio de reflexión que debe de haber y que nos sostiene a todos, como dices, Alex. Es correcto. Luis Velázquez, director de la revista y diario digital Capital CDMX, muchísimas gracias.